La preciosa bendición de nuestro Dios, siempre presente, siempre actual, siempre nueva y siempre viva, es la que nos permite recibir cualquiera de las cosas que ocurren en este tiempo, con la certeza de que el que lo permite también nos traerá la fortaleza, la seguridad, la paz y el entendimiento necesario para poder discernir justamente lo que está ocurriendo y tomar las acciones correctas espiritualmente hablando. Ese Dios nuestro tan precioso, tan grande, tan sublime, tan presente siempre, es el que hoy nos llama a atender con diligencia las cosas que Él nos ha dejado en su palabra y que por amor, también actualiza su iglesia, le enseña qué cosas debe hacer, qué cosas debe evitar y cuál debe ser la actitud nuestra en tiempos de convulsión. Hoy queremos, bajo el título ¿Realmente creemos lo que Dios nos dice?, leer Isaías 46, 9 y 10 para ir adentrando o empezándonos a adentrar en este tema tan importante y tan crucial para nuestras vidas. Con una actitud realmente espiritual, nos acercamos a la palabra de Dios, la cual nos dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Señor, oramos hoy una vez más confiados en quién eres, confiados, oh Dios, en lo que tú has diseñado para nuestras vidas y confiados en que ese diseño, ese plan perfecto, se cumple y se cumplirá. Independientemente de lo que nosotros creamos, tú sigues diciendo quién eres. Tú sigues enseñándonos tu perfecta voluntad y tu deseo es que nosotros actuemos conforme a lo recibido, conforme a eso que tú nos enseñas, con confianza, con toda la fe y con toda la esperanza, para que en tu plan perfecto nosotros estemos, oh Dios, y nos preparemos para los días que vienen. En el nombre de Jesús oramos que tu Espíritu Santo nos revele toda su verdad para nuestras vidas hoy y que tengamos un corazón sensible y tierno para recibirlo. Oramos, Señor, por cada situación que nos envuelve para que con fe podamos afrontarlas. En el nombre de Jesús. Amén. En Isaías, o a Isaías, al profeta Isaías, el Señor le dio muchas palabras, que tenían que ver con las cosas que pasarían en el futuro, partiendo del presente, de aquel momento de crisis espiritual en que vivía una vez más el pueblo de Israel. Los versículos que nosotros hemos leído, el capítulo, está dentro de ese conjunto del capítulo 40 al 50, donde Dios de una forma continua, va mostrándoles cuán real es Él y cuán falsos son los dioses, los pensamientos, las creencias que se apartan de Él y de sus declaraciones. Y entonces en este momento Dios dice algo de Él sumamente importante que tiene que ver con estos aspectos. En primer lugar, Dios los llamó a entender cuál era su naturaleza. Fíjese que dice que nada, yo soy Dios y nada hay semejante a mí. Dios está diciendo que Él es inigualable, Él es incomparable. Lo primero que Dios hace es dar su identidad. No hay otro Dios como Él, por lo tanto, todo lo que Él diga y haga está dentro de ese marco inmenso de lo que es su naturaleza divina. Lo próximo que Dios hace es hablarles, llamarlos a recordar hechos que habían estado ocurriendo a través de la historia. Dios le dice que se fueran a los tiempos antiguos, que partieran desde ahí,
que fueran tomando los hechos que habían estado ocurriendo en el marco específicamente de Dios y lo que había hecho para el pueblo de Israel o lo que había hecho en la humanidad. Y Dios estaba señalándoles, hermanos, y esto es sumamente importante, Dios estaba señalando que es necesario conocer la historia y recordarla. Que la historia, los hechos pasados, en este contexto, repito, realizados por Dios, hechos permitidos por Dios, serían las evidencias que ayudarían a este pueblo, un pueblo llamado por él mi pueblo, las evidencias que les permitirían entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la veracidad en su palabra, y el poder y voluntad de Dios en cada uno de los hechos que Él ha realizado durante la historia. Volver atrás y poder decir, sí, recordamos que Dios hizo esto, y el propósito fue este, y los efectos fueron estos. Era necesario continuamente que el pueblo lo tuviera presente. En tercer lugar, Dios le habla en los versículos 9 y 10, les habla de sus atributos y empieza diciendo que Él es, leo textualmente, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí el Señor está hablando de varios atributos. El primero es su omnisciencia, lo sabe todo de antemano. Y en su perfecta voluntad determina anunciar al ser humano cosas que van a ocurrir, que Él va a permitir que ocurran, cosas que no han sido anticipadas, cosas inclusive que no han sido hechas antes. Dios las va a traer en algún momento en su tiempo, pero ha querido que el ser humano lo conozca, sepa de esas cosas. Es un acto de misericordia, es un favor, es gracia de Dios que podamos saber lo que Él va a hacer, que Él nos lo anuncie de antemano. Y por cuanto Él es veraz, cuando Dios anuncia algo, aquello que anuncia siempre se va a cumplir. Así que el primer elemento es, dice el Señor, anuncio el fin, lo que va a pasar desde el principio. Ahora, en el presente, Dios habla del futuro y añade que hará cosas que nunca habían sido hechas, nuevas. En segundo lugar, Dios habla de un segundo atributo, su sabiduría. Y su sabiduría quiere decir su consejo. Su consejo quiere decir determinaciones que Dios ha realizado, ha pensado, ha entendido en su perfecta sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento, y establece como aquello que debe ser hecho. Y en tercer lugar, Dios habla de su poder, porque dice, mi consejo permanecerá. Él lo va a hacer efectivo. Él lo va a hacer aunque no creamos. Él lo va a hacer aunque a nosotros nos parezca imposible. Él lo va a hacer aun cuando nosotros contradigamos aquello que Dios va a hacer. Él lo va a hacer. Él es omnipotente. Está hablando de una omnipotencia permanente. Mi consejo permanecerá. Y en cuarto lugar, Dios habla en este versículo de su voluntad y de su poder. Dice, haré todo lo que yo quiera. Su voluntad perfecta le permite decir, yo tengo el poder, esto que estoy diciendo es mi consejo, mi declaración, lo que va a ocurrir, eso va a pasar porque yo quiero que pase. Así que estos atributos, esta identidad de Dios, este poder para hacer las cosas que no son vistas por el hombre, anticiparlas, son las que Dios está diciéndole al pueblo de Israel. Vayan desde atrás para que vean que he sido consistente, que cada cosa que anuncié se cumplió en el momento específico, y que así como anuncié y se cumplió, cosas que estoy anunciando hoy o que anuncio un poco más tarde se van a cumplir. Dios está encerrando en un marco de fidelidad, de certeza, de veracidad, que lo que sale de su boca, eso se cumple.
Así que partiendo de esta poderosa declaración de Dios, quiero que veamos algunos ejemplos que manifiestan que realmente Dios habló y cumplió. Empecemos por Noé. En Génesis 6, 12, versículos, voy a leer los versículos y lo que dice allí en Génesis 6, 12, que Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios mira lo que está pasando en el mundo que Él creó, está mirando la humanidad que Él puso en ese mundo, y entonces dice, toda la tierra se había corrompido, toda persona se había corrompido, el propósito de cada persona se había corrompido, y la tierra estaba llena de violencia. Esa es la consecuencia, o una de las consecuencias. Versículo 13 le dice entonces, Dios habló a Noé. Hay una persona específica a la que Dios le habla y le dice lo siguiente: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, y sigue diciendo instrucciones de algo que Dios quiere que este hombre haga. Y luego en el capítulo 7, cuando ya está hecha el arca, pasaron muchos años para que esa arca fuera construida, Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Le dijo lo que debía hacer, Noé obedeció, palabra clave, y entonces Noé, al hacer lo que hizo, lo que Dios le dijo, y terminar la obra y presentársela a Dios, dice la palabra, el comentario, y todo lo que Dios le dijo, Noé lo dijo, lo hizo. Y entonces Dios le dice, entra al arca. En un momento específico Dios le dice, entra en el arca tú y tu familia. Versículo 4, atención. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días. Versículo 10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí está la secuencia. Muchos años atrás, 500 años tenía Noé cuando Dios empieza a decir todo esto, 500 y tantos quizás, y dice en el año 600, Noé entonces entró al arca. Pasaron muchos años, Dios habló un día, y Él dijo, va a ocurrir esto, voy a hacer esto, no lo hizo de una vez, anunció que lo iba a hacer, no dijo cuándo lo iba a hacer, solo anunció que lo iba a hacer. Pero un hombre le creyó, un hombre obedeció, un hombre hizo lo que Dios le dijo, y entonces Dios le dio la bendición de que él entrara con su familia en el arca, y dice, entra, pero esto es precioso, porque dice Dios, pasados aún 7 días, yo haré llover. Una semana, Dios le dijo, entra, pero le dijo además, dentro de una semana es que va a ocurrir esto. Y dice el versículo 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Todo lo que Dios anticipó lo cumplió en un momento. Pero antes de que ese momento se cumpliera, estaba un hombre que obedecía, un hombre que tenía fe, un hombre que le creyó a Dios. Pongo el segundo ejemplo, Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13. Ha habido antes una experiencia extraordinaria que Dios le regala a Abraham, hace pacto con él, y en el versículo 13 le dice, atención a esta frase, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le está diciendo a este hombre, a Abraham, un hombre que le creyó y obedeció, por la fe obedeció, le está diciendo, puedes estar seguro de que lo que te voy a decir ahora, eso va a ser así. Y lo que le dice es, tu descendencia morará. Todavía no tenía el hijo que Dios le iba a regalar. Todavía no tenía a Isaac. Y ya Dios le está diciendo, tu descendencia, los que nazcan de Isaac y luego de Jacob y luego todo lo que sigue, ese pueblo será oprimido en una tierra esclava, y le da el tiempo, 400 años. Cuando saltamos a Éxodo, ya el pueblo estaba en esclavitud, Dios responde al clamor de ellos, y entonces el día que iban a salir, la noche que iban a salir, dice allí 12:40, Éxodo 12:40, el tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Dios dijo, van a estar ahí por ese tiempo, y el día que salían,
vuelve a repetir que la promesa dicha por Dios tantos siglos antes se cumplía en ese momento. Tercer ejemplo, Éxodo. Aquí está Moisés y Dios le da a Moisés instrucciones muy precisas y le dice: este va a ser el primer mes para ustedes, va a ser el mes de la independencia, de la libertad, y yo quiero que tú le digas al pueblo que el día 10 tomen un corderito y lo sacrifiquen el día 14. Este va a ser el primer mes para ustedes. Y quiero que esto se selle, quiero que haya algo que recuerde la importancia de esto. Y el Señor dice: esto se va a llamar la Pascua, este día. Ahora yo quiero que por favor usted vea que en el versículo 12 Dios le dice a Moisés: dile al pueblo, pues yo pasaré aquella noche. Si dijo que se sacrificara el corderito el día 14, está hablando de la noche en que se sacrificó el cordero. Y Dios dice, Dios avisa: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Por la noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, etcétera, etcétera, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que Dios dice: voy a pasar esa noche y voy a hacer juicio contra los dioses, contra la idolatría de Egipto. Y el versículo 29 del capítulo de Éxodo 12 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. Dios avisó qué día, Dios dijo en qué momento del día lo haría, y Dios cumplió su promesa. Voy al cuarto ejemplo, Jeremías. En el capítulo 25, versículo 11, a partir de allí, Dios le dice a un profeta que había sido fiel durante 25 años, le dijo: escucha lo que le vas a decir al pueblo, toda esta tierra será puesta en ruinas, está hablando de Jerusalén y del reino de Judá, y en espanto, y servirán estas naciones, atención lo que Dios está diciendo que va a hacer, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, atención, edad, tiempo, años, 70 años, servirán 70 años. Versículo 12, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey. Y vamos allí entonces, 70 años se van a cumplir, estas naciones, y entre ellas la nación de Israel, le van a servir a un hombre que se llama Nabucodonosor, y entonces 70 años de castigo, pero a los 70 años yo voy entonces a castigar por la forma abusiva en que gobernó. Ahora en Daniel 9 han pasado casi los 70 años. Está a punto de cumplirse los 70 años. Y dice allí en Daniel 9, 1 y 2, resumo, en el año primero del rey Asuero, ya Dios castigó, quitó un imperio y puso a otro. Nabucodonosor y sus descendientes ya no estaban, sino que había otro rey, rey Asuero. Daniel miró con atención, mis hermanos, por favor. Y ustedes saben que esto lo hemos compartido en otros momentos, pero es necesario que hoy esto resalte, esto salga tan a la superficie ante nuestros ojos, que podamos comprender, podamos ser entendidos de lo que Dios nos quiere, nos está señalando. Dice allí, Daniel miró con atención, subraye eso en su corazón. No miró por mirar, no abrió los libros proféticos porque no tenía nada que hacer. No, intencionalmente él va a buscar en los rollos uno en especial, que es el del profeta Jeremías. Y dice allí que miró con atención que el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que debían cumplirse 70 años. Este hombre conocía lo que Dios había dicho, este hombre sabía, este hombre creía, este hombre tenía toda su confianza en Dios, era uno de los hijos de Dios que no cuestionaba la palabra de Dios, sino que la aceptaba, la asimilaba, se ejercitaba espiritualmente en ella, creyéndola y mirando con atención. Dijo Dios que esto iba a pasar, y busca y habla. De aquella vez que Dios le dijo a Jeremías, este rey va a venir
va a estar 70 años, pero a los 70 yo lo voy a castigar. Ahora estaba el otro rey que había quitado el imperio, y entonces Daniel dice, es hora de buscar lo que Dios dijo. Y allí encontró que sí, que esa profecía estaba a punto de cumplirse, y Dios aumenta la revelación de este hombre. Si usted sigue leyendo el capítulo 9, Dios le da más, Dios lo actualiza, Dios le hace entender todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Hermanos, por favor, no perdamos esto. Llegado el momento del cumplimiento, Dios va a mostrar a sus hijos. Dios va a enseñar a sus hijos. El Espíritu de Dios va a venir a traer revelación celestial para que podamos comprender más intensamente lo que está pasando y lo que Dios va a seguir haciendo. La vida en el Señor es una vida continuamente dinámica. No es algo estacionado, paralizado. No, es algo que Dios sopla sobre eso. Su palabra tiene vida, Él lo dice, esa palabra que Él envía se va a cumplir, tiene un propósito. Y aquí ocurrió, y voy a poner el último ejemplo, el Señor Jesús. Él habló de la resurrección. En Mateo 16:21, Él le dijo a sus discípulos al bajar en el momento en que iba camino a Jerusalén, le dice que Él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por los principales y ser muerto, y aquí viene la frase clave, y resucitar al tercer día. Lucas 22, el día en que Cristo resucita, las mujeres van al sepulcro y los ángeles le dicen, no está aquí, porque ustedes buscan entre los muertos al que vive. Él no está aquí, Él ha resucitado. En el versículo 46, Cristo se aparece a sus discípulos estando ellos encerrados. Todavía no creían la noticia, todavía se negaban a aceptar que el Señor había resucitado. Y el Señor aparece en medio, estando ellos ahí. Él no tocó la puerta, Él entró. Y entonces dice la palabra que Él les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Si usted y yo vemos la secuencia de estos 4 ejemplos, nos damos cuenta que Dios habla de esta noche voy a pasar unas horas, voy a realizar o va a ocurrir cuando tus descendientes 400 años estén ahí. Y usted puede ver que 70 años Dios va a hacer algo, o que Cristo dice voy a morir y al tercer día resucitar. Dios no tiene límites para hacer lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. ¿Dónde está el punto crucial al sumar todo esto? Que nosotros, sabiendo que Dios lo conoce todo de antemano, que su voluntad se ha cumplido, porque Él nos dice, mire los hechos, mire hacia atrás, busquen en la historia, que aún reconociendo que su voluntad permanece, que su poder es perfecto, que es exacto en su cumplimiento, muchas veces nuestras reacciones, nuestros comportamientos ante lo que Él hace, no le hacemos caso. La humanidad ha mostrado actitudes altivas cuando Dios pide que haya humildad, que nos humillemos ante cosas que Dios va a hacer. Y sale de la humanidad, del ser humano, frases como aquellas que aparecen en Job 21, 14 y 15, donde los hombres decían, apártate de mí, Jehová, no quiero saber nada de ti, no quiero saber de tus caminos. ¿Qué importa y qué bien me hace rogarte, qué bien me hace orar? Actitudes tan altivas como esa. O actitudes de liviandad, de indiferencia, de falta de temor reverente, como aparece en Isaías 22, 12 y 13, cuando Dios dice, viene un momento de prueba, de tribulación, ustedes han provocado esta disciplina, este castigo. Y entonces Dios dice que los llamó a súplica, oración, pero ellos dijeron, si vamos a morir mañana, comamos y bebamos, porque de todas maneras vamos a morir. Esa actitud displicente, indiferente, de liviandad, provoca que las cosas sean peores.
¿O está la actitud de los burladores? Y en 1 Pedro 3:4 la palabra de Dios dice que los burladores en los últimos tiempos dirían, esto ha sido así desde el principio, esto se repite, esto es cíclico, no hay que pensar en eso. Como Daniel, a ti, hermanos, mis hermanos, amados hermanos de Iglesia Cristiana Ministerios Betel, te hablo hoy. Y te hablo hoy porque el Señor me ha inquietado todos estos días con esto que estoy compartiendo y ahora voy a mostrar. Es sumamente importante que tú y yo no seamos altivos, no seamos indiferentes, no seamos personas con falta de temor reverente, sino, como dice el Señor, entendidos en los tiempos. Como Daniel, personas que veamos lo que está aconteciendo y busquemos en la palabra de Dios lo que Dios nos enseña para ser apercibidos, para ser personas que se preparan, para ser personas que entienden lo que Dios está revelando y puedan entonces unir piezas y decir, Dios nos está actualizando con esto. Podemos ver eso en su palabra y se está cumpliendo ahora. Hechos pasados nos acreditan cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios. Hechos presentes nos hacen ir a su palabra para ver qué Él anticipó. Y yo quisiera darles un ejemplo, empezar con un ejemplo que ocurrió en esta iglesia. Antes del 1998, el Señor nos dijo, el 1998 será un año difícil para la humanidad. El 1998 será un año difícil para la humanidad. Año difícil para la humanidad. Nosotros atesoramos el aviso y observamos en el momento en que llegó el 1998 los hechos, los acontecimientos. ¿Qué pasó en ese año? En ese año se produjo el Nilo, el fenómeno del Niño más aterrador que se había tenido en los años siguientes en que este fenómeno la humanidad sufrido. Y solo voy a poner unos resúmenes, un resumen de todo eso. El Niño de 1997-98 trastornó, atendamos a esa palabra, trastornó patrones meteorológicos en todo el mundo. Comenzó a fines del 1997 y cuando concluyó 8 meses más tarde, había desarrollado, atención, más energía que 1 millón de bombas atómicas. Mató a 2.600 personas. Ese fenómeno fue sentido en todo el mundo. Todo el mundo sintió los efectos del Niño. Se convirtió en vivir en el mundo en ese momento, provocaba mucha angustia porque en cualquier lugar pasaron cosas. Pasaron grandes inundaciones, grandes sequías, grandes terremotos, grandes fuegos forestales. Fue realmente algo inusual. Dios advirtió. Nos advirtió, estoy hablando de aquí, de Iglesia Cristiana Ministerios Betel, y le hicimos caso a Dios y vimos el resultado. Este año, al iniciar este año, el Señor nos dijo que este sería un año de turbulencia. Un año de turbulencia, agitación, conmoción por todas partes. Nosotros estamos en agosto y yo quiero que por favor usted mire con atención algunas de las cosas que vamos a presentar ahora, que las mire. Usted puede investigarlas, algunas se han sentido aquí, otras se han sentido en otro lugar, pero han sido noticia en el mundo entero. En 8 meses y medio, nosotros hemos sufrido grandes conmociones a nivel político, a nivel económico, a cosas que tocan la salud, el aspecto salud. Todas las cosas en el mundo han sido conmovidas. Así que yo quisiera que nosotros miráramos rápidamente, porque aunque todas las imágenes están ahí, no nos da tiempo de poderlas ver todas. Nosotros veamos qué es lo que quiero hoy destacar, cómo lo que Dios dice se cumple,
cómo tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que como Daniel, veamos que Él nos ha dicho y al ocurrir las señales podamos entender qué Dios está haciendo y para qué lo está haciendo. Estos acontecimientos empiezan en enero de este año. Rápidamente voy a ir diciendo. El mundo queda impactado con la noticia el 2 de enero de que Estados Unidos mató al poderoso general iraní Soleimani en un ataque con drones. Eso provocó en el mundo terror porque se entendía que de ahí se desataba otra guerra. En enero mismo los incendios en Australia conmovieron al mundo también. No parecía que podían apagarse hasta que se empezó a clamar a Dios que tuviera misericordia. Y cuando se oró en muchas partes del mundo, Dios permitió que así fuera. Terminó el 2018 con muchos temblores en Puerto Rico y siguieron en enero. Así que BBC tiene un titular en enero que dice: sismos en Puerto Rico, ¿qué es la inusual secuencia sísmica que ha causado cientos de temblores en la isla desde finales de diciembre? En enero, 7 de enero, violencia en Sudán, muchas personas muertas, heridas y desplazadas. Polio, algo que se había casi desaparecido de la tierra, 7 de enero, en Filipinas, emergencia de salud pública. 10 de enero, crímenes contra la humanidad, República del Congo, muchas personas muertas por los abusos y violencia en la tierra. Brote de ébola, el 10 de enero 2020 en África. En enero, coronavirus es ya reconocido por la China y la OMS declara brote de neumonía en Wuhan, emergencia internacional. Enero, la peor plaga de langostas de África en décadas. Advierte la ONU que llegaría a una crisis humanitaria. En enero también, o en principios de febrero, Trump presenta un plan de paz que respalda los intereses, dice, intereses clave de Israel. En alerta los cristianos cuando oímos eso, por aquello que dice la palabra. Febrero, muertos en Turquía por terremoto que tuvo su epicentro en Irán. Y seguimos adelante, y en abril tenemos inmediatamente poderoso ciclón tropical en Vanuatu, después de golpear allí con fuerza categoría 5, plaga de langostas nuevamente, y es usado por las Naciones Unidas, una frase muy increíble de salida de ellos, una plaga de langosta de proporciones bíblicas. El EGNA explota el 19 de abril y con él mueve otros 15 volcanes alrededor de la Tierra. En mayo, el mundo en alerta porque una maldad provoca un incendio en la antigua planta nuclear de Chernobyl. En mayo, avispones gigantes de repente aparecen por primera vez en Estados Unidos y son asesinos. Tienen una forma terrible de asesinar a las abejas. En Estados Unidos se registran 32 muertes por daños considerables por causa de tornados. Inundaciones en Chile, en Kenia. El tifón Van-Fon arrasa las islas del centro de Filipinas al tocar tierra 6 veces. Estas son cosas increíbles. Tocar tierra 6 veces. Tormenta tropical Arthur se forma en el Atlántico, mayo 2020. Inmensa nube de polvo del Sahara, claro que la conocemos, cruza el Atlántico y cubre el Caribe. Terremoto 7.5 en México, junio 2020. Peste bubónica, China, toma precauciones, por primer caso confirmado. Enjambres de hormigas voladoras invaden el Reino Unido, de tal forma, eran tan grandes que despertaron las alertas en el país por la cantidad de hormigas gigantes en ese lugar. Protestas y revueltas. Ahí aparece en julio, por la muerte de George Floyd,
alrededor del mundo protestas por todas partes bajo la sombrilla de la discriminación. Una manifestación en calles de París con grandes incendios, vandalismo, protestas de nuevo en Chile por causa de la economía a raíz de la pandemia. En China, en Hong Kong, China impone la dictadura una vez más y la libertad desquitada. Así tenemos continuamente una tras otra protestas por la instalación de los equipos tecnología 5G. Son cosas que están pasando continuamente y que muchos de nosotros, no estamos poniendo atención a toda la turbulencia que el Señor anunció que este año el mundo viviría. Pero les voy a dar esto. Mateo capítulo 24, el Señor anunció el fin desde el principio. Y cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo será que van a pasar estas cosas y el regreso tuyo y el fin del mundo, el fin del siglo? El Señor les dio y fue escalando en el tipo de señales que debían entender iban a ocurrir en los tiempos del fin. Y yo quiero dar esta porque hay un bloque, si usted va conmigo a Mateo 24, en ese bloque, primer bloque, el Señor habla de esas señales, guerras, rumores de guerras, revueltas, hambre, terremoto, todo lo que estamos viviendo, todo en conjunto, simultáneamente y en todos los lugares de la tierra. Y entonces el Señor habló también, y quiero empezar, por favor, en el versículo 24, el capítulo 24, versículos 4 y 5, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, pongan atención que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y luego habla de guerras, rumores de guerras, habla de nación contra nación, habla de epidemias, habrá pestes, habla de hambres, habla de terremotos en diferentes lugares. Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Ahí está el primer bloque. El Señor está diciendo, todo eso se llama principio de dolores. Y está haciendo alusión directamente a eso que ocurre en la mujer cuando llega el momento de parir. Empiezan los dolores. El principio de dolores anuncia que se aumentarán hasta llegar al clímax donde esa criatura que tiene dentro va a salir, donde se verá el resultado de 9 meses de embarazo. El Señor está hablando del incremento de los dolores, y si sigue mirando hacia abajo, se dará cuenta que el Señor sigue hablando de otras señales que serán añadidas al terminar el primer bloque, o en el clímax del primer bloque, que se llama tiempo de dolores. El primer anuncio del Señor, primera señal que debía verse, dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y ahora yo quiero hablar de algo que pasó, que se hizo público, se ha hecho público en estos últimos días, partiendo de marzo, se ha hecho, muchos noticieros lo han dado, aunque otros no. Se trata de un hombre que se llama Joseph Gregory Hallett, que nació en Nueva Zelanda. Este hombre ha presentado al mundo, según él ha dicho, la declaración certificada de ser el rey de Inglaterra, ha enviado sus documentos a líderes mundiales de Rusia, Israel, familia real de Inglaterra, el Papa, Trump, etc. Pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es esto. Él asegura que es Jesucristo, el Mesías, rey de Israel, rey de Roma, etc. Sigue diciendo cuántos reinados tiene. Y dice que es un secreto muy bien guardado, que la Iglesia Católica lo sabía, que había 2 Jesús. Y él es ese, el gemelo de Jesús. Y él dice que en él se completan todas las predicciones que hay en la Biblia. Y sigue añadiendo, dice de la Biblia lo siguiente: la Biblia es en realidad una serie de profecías y predicciones escondidas dentro de una religión, y la religión está ahí para mantener vivas las profecías, para que llegue a la suficiente población del mundo, reconociendo las
predicciones cuando sucedan. Lo que él está diciendo es, la Biblia es un libro profético y ese libro profético está dentro de una religión para que la religión haga llegar ese conocimiento a la tierra y sepa la tierra que las profecías se cumplen. Como todo lo que el diablo hace, que mezcla la verdad con la mentira, aquí está parte de eso, pero lo que estamos tratando de mostrar, de enseñar, de compartir, es que eso que el Señor dijo, el engaño de muchos que vendrán diciendo yo soy el Cristo, una vez más está delante de nosotros. ¿Cuál es el punto clave aquí? Que esta persona ha llamado la atención de la prensa como ningún otro que dice yo soy el Cristo, al hablar de su realeza y de sus documentos y de todo lo que él dice que tiene, sea o no verdad, ese no es lo que nos interesa, sino que él dice que él tiene una nueva revelación, que Cristo tuvo un hermano gemelo, que él es ese Mesías para este tiempo y que él va a cumplir ese reino en la tierra. Locura o no, engaño si es, Cristo nos advirtió que este inicio de señales también, junto con las demás, nos anunciaban ese tiempo de dolores. El llamado de Dios a nosotros hoy, al igual que lo hizo por medio del profeta Isaías al pueblo, sigue siendo el mismo. Ese llamado del cual hablamos, Dios diciendo quién es, Dios hablando de su consejo, Dios hablando de su voluntad, de su sabiduría, de su poder, de la confiabilidad de sus enseñanzas, de sus declaraciones. Eso es para nosotros hoy, para ti, para mí. Tú y yo tenemos que entender que el Señor nos ha dado su palabra, que Cristo, el Verbo de Dios, se hizo carne para darnos a conocer que el cumplimiento de las profecías son reales, pero siempre aquellas que Dios ha dado, siempre en el tiempo cumplido que Dios ha dicho que tiene en su corazón y que ha dicho que va a ocurrir. Y siempre para que al mirar hacia atrás confiemos, creamos más y más en lo que Dios nos dice, nos aferremos a su palabra y sepamos que lo que Dios nos muestra cumplimiento tiene, como Cristo le dijo a los discípulos aquella noche cuando se presentó a ellos. Y cuando Él lo dice, mientras estaba también estableciendo la Pascua. Lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y lo que Dios ha escrito tiene cumplimiento, y ese cumplimiento, entiéndase, lo que tiene que ver con este Mateo 24 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Sí, y el Señor dijo que sí, el tiempo de dolores es fuerte y aumenta. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con lo que estamos viviendo? ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Estamos reconociendo a Dios? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en el Señor? ¿Estamos preparándonos como un pueblo que Dios ha dicho que va a venir a trasladar? ¿Y qué estamos haciendo mientras ese traslado llega? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo en pereza? ¿Estamos viviendo envueltos, abrazados por lo que está pasando, lo inmediato, una pandemia, y no estamos pensando en lo que esto significa o la forma en que debemos leer esta señal? Quiero, por favor, terminar con 4 preguntas y 2 declaraciones de Dios. La primera es, tú sabes, mi hermano, mi hermana, que las cosas que Dios relató, anunció en su palabra, que iban a venir, nosotros las estamos viviendo casi todas. ¿Estamos tú y yo conscientes de que la revelación que Dios da, la parte cúlmine, la revelación ya completa acerca del tiempo del fin que está en Apocalipsis, que significa revelación? Estas cosas tú y yo las estamos viviendo, muchas de ellas. Esa es la primera pregunta. Yo quisiera hoy pedirte en el nombre de Jesús que abras tu corazón a esto, todo lo que hemos estado viendo, que abramos nuestros corazones a que si vivimos en un momento de turbulencia, esa turbulencia tiene otros pasos, esos dolores de parto se van a aumentar
y que tú y yo tenemos que prepararnos para esta pausa obligada que Dios ha colocado en la tierra. Es para prepararnos, lo he dicho muchas veces. Y esta es una de las cosas en las que hay que pensar. Número 1, se han cumplido casi todas. ¿Qué estoy esperando para enderezar mi vida? ¿Qué estoy esperando para fortalecer mis convicciones? ¿Qué estoy esperando para corregir mi manera de pensar? ¿Qué estoy haciendo para que mi vida se encauce correctamente? Pregunta número 2, para ti y para mí. ¿Tú sabes que todo puede cambiar en un momento? ¿Que Dios puede de repente acelerar las cosas? Y si tú y yo estamos vivos hoy y estamos conscientes de lo que ha pasado, el Señor aceleró. Nosotros hemos sido colocados, no es el hombre. Dios ha querido que por medio de el instrumento que es esta peste, que Él dijo, leí hace un rato, pestes, van a venir muchas, han venido otras. El Señor está diciendo, tú tienes que entender que mi realidad no va a cambiar. No importa lo que el hombre haga en contra de Dios, la actitud que traiga no va a cambiar. El plan de Dios va a ser el que Él trazó desde el principio, anunciando el fin. Así que el cumplimiento de esas cosas se ha, tercero, acelerado. No cambia el plan de Dios, sino que Él lo acelera. Los dolores aumentan. Y por último, yo te hago la pregunta en el nombre de Jesús, pregunta que Él nos ha hecho. Entendemos que en un instante todo lo que tú y yo hacemos, por lo que nos afanamos, por lo que trabajamos, por las metas, logros, etcétera, que queremos, donde invertimos nuestras vidas, eso puede terminar en un instante. En un instante nos mandaron para la casa, nos confinaron. En un instante todas las cosas se detuvieron. ¿Tú piensas que con este ejemplo Dios quiere decirnos algo? ¿Has pensado que esto que Dios está permitiendo es para que nosotros alertemos nuestros espíritus y querramos ser entendidos? Dije 4 preguntas y 2 porciones. En Isaías, ante la actitud de indiferencia, ante la actitud de ausencia de temor reverente, frialdad y liviandad ante lo que Dios decía, Dios dice en Isaías 22 que Él hizo un llamamiento. Él quiso que las personas, al Él revelarles su propósito, cambiaran de actitud. ¿Qué Dios esperaba? ¿Qué Dios quería al revelar lo que venía que las personas hicieran? ¿Qué Dios quiere que tú y yo, al saber lo que Dios está permitiendo y dice que todavía va a pasar, qué quiere Dios que tú y yo hagamos? Leamos Isaías 22, versículo 12. Dice, por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto, a endecha, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y las cosas que está diciendo ahí, las últimas 2, tiene que ver con la forma en que se expresaba el dolor. Cuando una persona estaba de duelo, hacía eso. Pero las 2 primeras tienen que ver con preparación espiritual. Dice, llamó Dios a que a partir de hoy haya endecha, haya llanto. Y llanto provocado por arrepentimiento, el darnos cuenta de que no hemos vivido todavía hasta hoy como el Señor quiere. Y ante esa realidad y ver lo que se avecinó, ver lo que nos envolvió repentinamente, Dios dice, es hora de arrepentimiento, es hora de humillarse, es hora de llorar, es hora de clamar y pedir a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Preparación espiritual. Cuando Dios avisa es para que nos preparemos espiritualmente. Número 2, segunda Pedro, segunda porción y última, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14. Y dice así Pedro, después de hacer un análisis en el capítulo 3, empezando por los burladores al final de los tiempos, hasta lo que va a pasar, lo que Dios dice que va a pasar al final, dice él de esta manera, por lo cual, oh amados,
Estando en espera de estas cosas, actitud de alerta, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Clave, aquí está la clave. Aquí dice, sí, esto va a pasar. Tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Qué te toca hacer? Número 1 dice, estando en espera, continuamente. No es el día que pasa una crisis que vamos a, uy, qué pronto esto va. No, es todos los días. Estando en espera quiere decir, estamos en actitud de alerta. Sabemos que viene. Él lo dijo y Él lo cumple. Su consejo es perfecto. Su voluntad no puede ser alterada. Número 2, en espera de estas cosas, 2, procurad con diligencia. Y procurad implica un esfuerzo que se hace, dice aquí, con diligencia. No es mantener una actitud indiferente, no es mantener una actitud de frialdad, no es mantener una actitud de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que venga cuando quiera. No es eso. Aquí dice que aquel que es hijo, hija de Dios, tiene que procurar con diligencia, tiene que hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Dice, para ser hallados por Él, por Jesucristo, cuando venga a buscar a su pueblo, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles se está refiriendo a nuestra vida espiritual. Debemos buscar, procurar con diligencia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En lugar de mantenernos en el tropel en que estábamos, detenernos, pensar, meditar, ver lo que ocurre y decir, esta es la mano de Dios, se cumple lo que Él está diciendo, lo que Él había dicho. Déjame buscar más tiempo con Dios. Déjame estudiar su palabra con más profundidad. Déjame hacer las obras que como hijo de Dios me corresponde hacer. Déjame ir a hablar con alguien, orar por alguien, preocuparme, inquietarme por alguien, para que en mí se vea el fruto del Espíritu. Déjame buscar un acercamiento, una vinculación más profunda con Dios. Eso es lo que va a permitir que cuando Cristo venga seamos hallados sin mancha e irreprensibles. Y escuche ahora lo último, en paz. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, amados, usted y yo estamos viviendo en la paz de Dios en este momento. ¿Estamos quietos, tranquilos? ¿O solo nos invade lo que nos dicen los hombres y nos olvidamos de lo que Dios ha dicho? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tú vas a tener aflicción, pero confía, ya yo vencí. Esa victoria del victorioso, del conquistador, del que ha traído salvación a nuestras vidas, es la que Él regala al pueblo que le cree. El pueblo que permanece en completa paz porque su pensamiento está fijo en Dios. Y cuando llega cualquier dardo, y cuando oye cualquier cosa, o cuando ve cualquier cosa, sabe que Dios sigue sentado en su trono, que Él cumplirá su buen propósito en la vida de aquellos que le creemos. Es tiempo de corregir, mis hermanos, es tiempo de meditar, es tiempo de volver a la fuente. Que seamos como Daniel en esta hora. Que nosotros sepamos que todavía falta septiembre, terminar agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y que Dios dijo año turbulento. Faltan meses. Prepárate espiritualmente. Turbulencia seguirá llegando, pero Dios, el que dijo a la turbulencia, aquíétate, silencio, es el que nos está diciendo, entra por un ratito en tus aposentos hasta que pase la indignación. Dios nos quiere guardar en Él, en su paz, en convicciones profundas de que el Dios eterno, el que dice yo soy el que te anuncio el fin desde el principio, es el que nos dice ahora, recuerda mis hechos, disfrútalos, mira cómo tu Padre actúa, tu Padre celestial, que es omnipotente y a la vez es tu proveedor, tu protector, el Dios fiel. Míralo. Y es lo que voy a hacer contigo en este tiempo. Dios nos dé la capacidad y nosotros querramos
tomar esa capacidad para creerle al Señor cada día y no temer el porvenir, sino estar seguros de que lo que Él haga es perfecto, es agradable, es bueno. Dios nos ayude a entender estas cosas para orar con discernimiento, para levantarnos, como dice el Señor, intercedamos, clamemos a Dios, pidamos y Él va a glorificarse. Padre, en este momento oramos para que el Espíritu Santo nos haga entender estas verdades traídas de ti a nuestras vidas por medio de tu palabra. Lo que está escrito se va a cumplir. Y tú quieres, Señor, que más y más y más personas que aún no te conocen lleguen al conocimiento de la verdad. Y somos nosotros los dejados por ti en este mundo para proclamar tu amor y decir una y otra vez que el que cree en el Hijo tiene la vida, que solo Jesucristo puede darnos ese cambio por medio de la salvación y mantenernos cerca de Él en la medida en que nosotros le creamos. Gracias, Señor, porque eres guardador, protector, eres el proveedor de nuestras vidas, eres el que redarguyes por medio de tu Espíritu. Eres nuestra luz, eres la verdad. Apaciéntanos, Señor. Haznos reposar en tu paz. Y ese reposo tiene que venir por una completa confianza en ti, en tu palabra y en tus obras. Cúbrenos, oh Dios, guárdanos. Levántanos como intercesores. Levántanos como proclamadores de tu verdad. Y que el que no ha oído, oiga esta vez. Y nos demos cuenta que todavía estos 4 meses, todavía en este tiempo, tú estás esperando de nosotros preparación, actitud sabia y mucho discernimiento. Oramos como nos has dicho que oremos en este tiempo. Oh Señor, líbranos de revolución. Vemos el mundo como está, líbranos de revolución. Oh Señor, transfórmanos. Regálanos esa renovación y esa transformación que viene de ti. Quita el miedo de tu pueblo en el nombre de Jesús y ayúdanos a abrazarnos a ti, a confiar en ti. Nuestro Dios, nuestro Shalom, nuestra paz eterna, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Guarda las familias y llévanos cada día en ti, Señor, creyendo en tu verdad. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén, amén, amén. Hoy, desde aquí, un fuerte abrazo y una oración profunda para que nosotros hagamos caso al Señor. Carlos Martínez, Guillermo Sanabia, y hoy tenemos a una querida hermana ayudándonos, Nicole Rodríguez. Desde aquí los abrazamos, los bendecimos en el nombre del Señor. Dios los bendiga.